Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a una sesión más de Hablemos Digital. Una sesión más de platicar, de compartir. Todo acelerado aquí, corriendo en este día tan ajetreado. Chito, hola, buenas tardes, Chito. De nuevo, bienvenido. La gente de Facebook que se vaya conectando, bienvenidos. A los que me ven en las repeticiones, bienvenidos. Bienvenidos a todos los que me escuchan en el podcast. Los que me ven en YouTube, a todos bienvenidos a esta sesión, segunda temporada, un poco de plática interesante, divertida, entretenida de lo que es la hiperautomatización. Ahí arriba dice, para los que están en Instagram, hiperautomatización, así es. Dani, hola, este tema te va a interesar, tiene que ver con RPAs. No, es muy divertido, muy padre. Cuando estuve investigando sobre lo que es la hiperautomatización, me pareció algo bastante interesante para Chito, que le gusta tanto esa palabra, bastante interesante, y yo creo que es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta para aquellos que tienen negocios, para aquellos que laboran en alguna empresa, en general, para todos aquellos que estamos laborando de alguna manera, porque es parte de los temas que les he platicado ya anteriormente, que hemos platicado de lo que es la transformación digital, RPAs, inteligencia artificial, todos estos temas que platicamos durante la primera temporada de manera muy superficial, pues empiezan a agarrar forma y han empezado a cobrar forma durante estos últimos semanas, meses, años del 2020 para acá. Cómo ha empezado a cobrar forma. ¿Es correcto, Dani? Es correcto. Gartner, precisamente, me adelantaste con el comentario. Es con lo que arranco la plática. Básicamente, el tema de la hiperautomatización es la tendencia número uno, la tendencia tecnológica número uno, de acuerdo a Gartner, que Gartner es uno de los asesores o consultores más importantes en cuanto a tecnología. Es el que dicta las leyes de tecnología, por así decirlo, y es el número uno, es la tendencia número uno para lo que son los 2020. O sea, a partir del 2020 hasta el 2030, Gartner ha identificado un grupo de tendencias tecnológicas en las que se tienen que enfocar las empresas, las compañías, para dar el siguiente paso, igual las personas, para dar ese siguiente paso tecnológico. Y la número uno, la que es considerada más importante para estos 10 años, es la hiperautomatización. Entonces viene siendo un factor muy importante a considerar por las empresas, ya que va a marcar la pauta para los siguientes pasos, ¿no? Entonces pues me adentro ahora sí en el tema. Empezamos a platicar de esto que es la hiperautomatización. ¿Y qué es la hiperautomatización como tal? Primero me detengo. Judith, hola, bienvenida a Facebook. ¿Qué es la hiperautomatización? Es la automatización la automatización de los procesos como tal. Platicábamos en RPAs de las automatizaciones de las tareas, de las actividades. La hiperautomatización se caracteriza por ir más allá. Involucra RPAs. Vamos a platicar de RPAs un poquito. Se va a considerar RPAs un poquito, pero la hiperautomatización como tal es la automatización de procesos completos dentro de lo que es, ya sea productivos o de oficina, de cualquier índole. Es la automatización de los procesos y está considerada como la automatización de los procesos digitales. O sea, va más allá. Tú ya con RPAs, adentrándome un poquito en el tema de RPAs, para aquellos que no lo recuerdan, breve introducción. Daniela Tapia nos hizo favor en la primera temporada de darnos toda una explicación de qué es RPA, cómo funciona, cómo platicarnos. Si gustan pueden ir a la sección de lives que tengo yo en Instagram o a mi canal de YouTube, y ahí pueden meterse los detalles de lo que es RPA, entender qué es el Robotic Process Automation o la automatización robótica de procesos, y ahí Daniela nos ha explicado un montón. Entonces, bien, a grandes rasgos, RPAs es automatizar un proceso, hacer un proceso que
un proceso repetitivo que tienes tú en tu operación, en tu empresa, en tu trabajo, donde sea, que tú quieres automatizarlo porque te quita tiempo y no te genera valor. ¿Qué quiere decir? Corremos un reporte que todos los días o todas las semanas nos toma 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, X cantidad de tiempo, y realmente ese tiempo es un tiempo que no le genera valor a tu trabajo. Tú corres el reporte porque te lo piden, lo tienes que procesar, lo tienes que acomodar, lo tienes que limpiar para poderlo enviar de cierta forma. Y RPAs lo que hace es automatizar ese proceso. ¿Para qué? Para que esos 3 horas, 4 horas, 15 horas, 20 horas, en algunos casos hemos observado que se invierten de 100 a 200 horas mensuales en estos procesos, nada más, en horas hombre, que lo puedas automatizar, que se pueda hacer de manera automatizada sin la interacción de un ser humano, y que de esa forma tú puedas invertir tu tiempo en otras cosas. Tú puedas invertir tu tiempo en otras actividades que realmente le generen valor a tu puesto, a la empresa, a tu posición, y tú puedas enfocarte en otro en general. Eso es un RPA, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? El RPA tiene ciertas características. Una de las características es que la data tiene que estar estructurada. Data no estructurada no se puede manejar por RPA, o es muy difícil, se tiene que hacer un preprocesamiento, se tienen que hacer diferentes cosas para poder procesar esa data de una forma de RPA. Y aquí es donde entra el tema de la hiperautomatización, porque la hiperautomatización combina Machine Learning, inteligencia artificial y RPAs. La combinación de estos tres hace posible que puedas hacer una automatización de todo tu proceso, de toda tu cadena de valor en este caso, o de todas tus actividades en conjunto, ¿no? Entonces, ya metemos Machine Learning. También lo hemos platicado, inteligencia artificial y Machine Learning, que son temas que van de la mano. Y Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial. ¿Y qué es la inteligencia artificial? Tratar de emular el pensamiento humano, de la toma de decisiones del ser humano, ¿no? Entonces, ya haciendo esta combinación, Machine Learning es el aprendizaje de la máquina, como por sí solo la máquina empieza a aprender conforme tú lo vas entrenando, conforme tú vas haciendo ciertas actividades, va aprendiendo que sí, que no, cuándo debe de, qué es lo que no debe hacer. Se empieza a entrenar a la máquina para que en determinado momento pueda tomar decisiones sin necesidad de involucrarte, ¿no? Entonces, ya combinamos RPAs, metemos inteligencia artificial, y dentro de la inteligencia artificial metemos también lo que es Machine Learning o aprendizaje de la máquina. Entonces ya estamos combinando varias tecnologías. Toda la combinación de estas tecnologías nos hace que podamos automatizar todo el proceso. Y ponía yo un ejemplo. Ayer que platicaba con mi esposa del tema, le comentaba, imagínate la hiperautomatización como cuando tú contactas a Telmex, alguna compañía que hoy en día ya utilizan muchos bots para atenderte. Ya no te atiende una persona, al menos de que sea necesario la atención, llevarlo al siguiente nivel, ¿no? Pero el primer nivel de atención lo hace un bot. ¿Qué es un bot? Es un robot electrónico capaz de generar ciertas actividades en base a ciertas acciones o respuestas que tú le das. Entonces, y voy a poner el ejemplo de Telmex, porque recientemente tuve que contactar a Telmex por algunas fallas, y fue muy interesante cómo empiezan pidiéndote la información de tu cuenta y te empieza a preguntar ciertas cosas. ¿Cuál es la falla? ¿Qué es lo que tienes? ¿Por qué nos estás contactando? Vaya, diversas preguntas. ¿Cómo te va llevando o te va encaminando hacia el filtrado de información o al filtrado de los pasos a seguir? ¿Qué pasa si el día de mañana tú le dices a Telmex, por medio de este bot, que tienes una falla, que tu módem está atorado, o que hay algo, simplemente que tienes una falla y que no tienes internet? De repente el bot te dice, dame un minuto, voy a reiniciar tu módem. Se reinicia tu módem en automático, te dice, haz una prueba de conectividad, en lo que yo hago una prueba de conexión hacia tu máquina. Todo esto con un bot.
llegas ya al siguiente nivel de automatizar todo el proceso de atención a clientes. Ya no tienes que contactar para nada a alguien, todo se hace en automático. Porque eventualmente cuando llega la falla y revisan que tu cuenta esté bien, que no tengan ninguna falta de pago, todo este tema, te dicen normalmente, te voy a transferir con un asesor para que te ayude, ¿no? Y se abre un ticket, se genera todo un seguimiento y en algunos casos ni siquiera contactas a la persona. Pero, ¿cómo llevar esa hiperautomatización para que todo el proceso se haga de forma automática? Desde que tú contactas al soporte hasta que se reinicia tu módem y vuelves a obtener internet sin necesidad de haber contactado a nadie. Tú has hecho una automatización de todo tu proceso y la inteligencia artificial ha trabajado por sí sola para poder darte el servicio que tú necesitas. Hacia ese paso es la hiperautomatización y es la importancia. Y el primer paso, la primera oleada que se dio a partir del año pasado y a raíz también en parte de la pandemia fue la parte del RPAs. Empezar a procesar información, empezar a quitar desperdicios de tareas que no generan valor, como les platicaba ahorita lo de RPAs. Entonces, el año pasado les decía, es bien importante y tenemos que enfocarnos en RPAs porque con eso vamos a poder enfocarnos en otras actividades quitando ese desperdicio. Ahora ya venimos con el siguiente nivel, el siguiente paso o el siguiente escalón de la transformación digital. Ya procesaste, ya pudiste quitar esos desperdicios, ahora sigue el poder llevarlo al siguiente paso, que es haz todo el proceso de forma automatizada. Haz que tu robot o tu inteligencia artificial tome las decisiones por sí solas en cuanto a esos procesos. En los procesos en los que van encaminados el ser humano y la máquina en este caso, ¿no? Este robot, este equipo que está haciendo el proceso de forma automática y está encaminado contigo. Entonces empiezas a llevar esta automatización ya al siguiente nivel. ¿Qué te beneficia? Obviamente hoy en día estamos muy enfocados en el hecho de que tenemos que reducir la cantidad de horas hombre o tenemos que reducir la cantidad de desperdicio, tenemos que eficientizar nuestros procesos. El 2021 está caracterizado por una crisis económica en muchos aspectos. Muchas de las compañías están buscando dónde pueden automatizar, cómo lo pueden hacer y de qué forma se puede hacer rápido. RPAs es el primer paso y el siguiente paso es meternos con Machine Learning, con inteligencia artificial y empezar a hacer toda esta combinación. ¿Qué tenemos que hacer? Ahorita contesto la pregunta que me hace acá por acá Chito, que dice que si tengo algún ejemplo de cómo alguna empresa ha utilizado la hiperautomatización. Voy para allá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una parte fundamental es que no nada más se trata de aventarnos al ruedo sin ningún lineamiento, sin ninguna estrategia, sin ningún objetivo como tal. Para eso primero tienes que tener tu equipo que se encargue de definir qué, cómo y cuándo lo vas a hacer. No podemos utilizar RPA solo por utilizarlos, o sí podemos, pero vamos a correr el riesgo de que no explotemos esta tecnología o los beneficios que nos trae esta automatización. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que primero identificar, hacer un análisis, hacer una estrategia a seguir de dónde, qué y cuándo lo vamos a hacer. No todo se tiene que hacer al mismo tiempo, no todos tus procesos se tienen que automatizar en el primer paso. Tienes que identificar qué procesos sí valen la pena y qué procesos no, porque entonces sí te puedes meter en problemas de que estás automatizando algo que no te va a generar un valor, algo que no te va a redituar en un valor, que tu retorno de la inversión de comprar tecnología, omití esa parte donde RPAs no es algo costoso. Inteligencia artificial y entramos en donde sí se tiene que invertir en costos de hardware, costos de software, expertos que puedan manejar esta tecnología, que te puedan entrenar, preparar, utilizar en su máxima expresión esta tecnología. Pero para esto tienes que tener una estrategia, unos pasos a seguir como tal.
hago una pausa para contestar a Chito y no dejar la pregunta abierta, porque por ahí hace un comentario también Laura en Instagram, de que si, vuelvo a repetir la pregunta que hace Chito, de que si hay algún ejemplo de cómo alguna empresa maquiladora ha usado la hiperautomatización. Ahorita muchas empresas están trabajando en el primer nivel, en ese primer escalón que mencionaba, RPAs, la automatización de procesos por medio de robots. Todavía no hemos entrado, en algunos casos todavía, o en la mayoría de esos casos todavía no están entrando a lo que es la inteligencia artificial. ¿Por qué? Para poder llegar al nivel de inteligencia artificial, lo platicaba yo en la temporada 1, tienes que tener ciertas bases, cierta estructura definida para que puedas llegar a ese nivel. Tienes que tener los cimientos bien establecidos, tus datos bien establecidos, bien estructurados dentro de la industria para que tú puedas llevarlo al nivel de automatización. Entonces, ahorita se está invirtiendo mucho en las empresas en lo que es RPA y hay un boom enorme. Por ponerte un ejemplo, actualmente, y ya se me fue por ahí Daniela, que es la experta de RPAs de la empresa donde yo laboro, actualmente estamos trabajando con alrededor de 80 a 90 proyectos de RPAs en la empresa donde laboro yo. Estamos manejando entre 80 y 90 proyectos que van a involucrar RPAs. Nada más por mencionar lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, estos 80 o 90 proyectos, una vez que estén procesados, ya me dijo Daniela que aquí está. Qué bueno que estás por aquí, Dani. Tú me podrás confirmar ese número que acabo de decir, si son 80, 90 o son más. Pero ese número implica 80 o 90 actividades que se están haciendo que no generan ningún valor. Sin embargo, seguramente dentro de la empresa nos están faltando aún, no sé, 100, 200 actividades más que tampoco están generando valor, que aún no nos hemos enfocado en ellas para poderlas procesar. Una vez que se ataquen todos estos procesos, ya tienes todo automatizado, tienes la mayoría de tu proceso automatizado, metes Machine Learning o inteligencia artificial para que pueda hacer por sí solo la toma de decisiones. Entonces, nosotros estamos trabajando, desconozco honestamente, Chito, contestando en concreto, si alguna empresa ya está laborando, hasta donde yo tengo entendido, todavía no entramos en esa parte y es donde, como te decía, a partir del 2020 se presenta como tendencia para empezar a trabajar con ello y empezar a llevarlo a ese nivel. Nosotros que hemos estado trabajando con ese tema de RPAs por ya algunos años, estamos llevándolo apenas a un punto óptimo y aún nos falta un montón por trabajar. Y aún nos falta un montón por implementar dentro de ese camino, ¿no? Entonces, RPAs es una parte y aún nos falta. Entonces, desconozco, ¿no? Pero comentando, lo que dice Laurita, de que se va a llegar a una época donde se veía el futuro y las máquinas ocupando el lugar del hombre. No lo creo. ¿Por qué? Te voy a decir, los procesos automatizados son necesarios. Hay mucho desperdicio, lo platicaba Judith, me levantaba la mano en cuanto al tema de que dentro de su lado hay mucho desperdicio en cuanto a actividades que ella hace que realmente no generan valor. Y yo creo que hoy en día nos hemos llenado operacionalmente y tú como maestra no me vas a dejar mentir. Por ejemplo, ahora con la pandemia los maestros tienen que estar llenando un montón de reportes. Que el reporte de calificaciones, que el reporte de asistencias, que los reportes de planeación, que los reportes no sé, el reporte de rendimiento, desempeño al padre. Hay un montón de reportes que se están llenando ahorita que realmente al maestro como tal no le generan un valor. No le están generando el valor de aprendizaje. O sea, por esos reportes el alumno no va a ser más eficiente, no va a ser más inteligente, no va a aprender más. No hay un valor detrás de esos reportes que se están generando. Entonces, ese tipo de actividades, si son realmente necesarias, que esos reportes se tengan que estar llenando, de alguna forma se tiene que buscar automatizar, hablando en la parte académica. Ya no se diga ahora a las empresas que se les está pidiendo un reporte por COVID, por inasistencia, por cuántas pérdidas están teniendo por embarques. Vaya, un sinfín de actividades que se están teniendo que generar adicionales a raíz de esta pandemia. Entonces, todas estas actividades no le están generando un valor, son más que nada analíticas y de toma de decisiones
para poder orientar. Y aquí es donde entra la parte de la inteligencia artificial. Si no le está generando un valor a la persona, que a lo mejor sí es importante para la empresa, se puede automatizar y de esa forma tú ayudas a la toma de decisiones. Se le puede entregar de una manera recurrente. El algoritmo puede de cierta forma identificar, o tú lo puedes entrenar para que identifique la información que realmente va a ser necesaria, o algunas tendencias, algunos lineamientos que se pueden identificar. Vaya, empiezas a complementar para que el trabajador sea eficiente en lo que tiene que hacer y no deficiente en lo que no tiene que hacer, porque muchas veces el trabajador es culpado o es penalizado por el simple hecho de no entregar un reporte cuando tenía 8, 9, 10, 11 reportes más o actividades más que tenía que hacer, ¿no? Entonces es donde entra la hiperautomatización para poder involucrar todos estos factores y ayudar al trabajador de cualquier rama, Estamos platicando, ahorita ponía el ejemplo de los maestros, pero puede ser cualquier otro rubro. ¿Cómo podemos llevarlo a ese camino de que tú puedas empezar a automatizar el proceso, de que puedas empezar a quitarte de esas actividades y que al final se te entregue ya sea el reporte terminado, el reporte se envíe directamente, se tomen las decisiones y se utilicen también software de gestiones empresariales para poder hacer las tomas de decisiones? Entonces, ya no involucras una sola herramienta, no una sola tecnología, sino empiezas a involucrar diversas tecnologías para poder tomar la decisión dentro de tu área laboral. Entonces, esto es lo que nos engloba la hiperautomatización y hacia dónde va. Está empezando, está identificado como tendencia tecnológica del 2020 para los 20 en estos 10 años. Esto quiere decir que en los próximos 2 o 3 años se va a levantar la mano tecnológicamente. ¿Qué conlleva esto? Necesitamos también gente, necesitamos preparar a ingenieros, prepararnos nosotros si queremos ser punta de lanza en ese aspecto y aprender sobre este tipo de tecnologías, sobre lo que es RPAs, cómo programarlo, cómo automatizarlo, cómo utilizarlo, para que podamos nosotros empujar en nuestra empresa, en nuestras actividades, el uso de este tipo de tecnologías y podamos reducir ese desperdicio que tanto les platicaba. Y del rubro o del lado de la gente del aspecto de recursos humanos, empezar a obtener ese talento. ¿Por qué? Porque detrás de nosotros viene generaciones que ya traen esas aptitudes o que se les tiene que empezar a inculcar esas aptitudes desde que arrancan en el ámbito laboral. Porque la tecnología hago paréntesis, tanto hemos estado avanzando en este tema de RPAs, en este tema de inteligencia artificial, en este tema de machine learning, que ya hay preparatorias que están agregando a sus retículas el tema de análisis de datos. Tenemos que identificar que ya desde tempranas edades se van a empezar a involucrar más en lo que es analizar los datos, en lo que es data science, en lo que es toda esta parte de machine learning. Vuelvo al tema de entrenar a los algoritmos para que nos puedan proveer la información, identificar puntos de oportunidad. Entonces, ya hay preparatorias que están preparándose, y estoy hablando en México. Ya en Estados Unidos esto se ha estado viendo desde mucho tiempo atrás. Lo dice Laurita, si en el magisteriado van 10 pasos o 100 pasos atrás, ya ni se diga en la parte académica, que no los estamos preparando para el mundo que se nos avecina en los próximos 5 años. Pero sí tenemos que, al menos esos ingenieros, tomarlos y prepararlos y empezar a encaminarlos en que tenemos que aprender de esta automatización de procesos para que se vuelva más eficiente. Tenemos que encontrar áreas, no encontrarlas, están muy bien identificadas. Tenemos que mejorar dentro de esos puntos de oportunidad que ya están identificados, de esos desperdicios, para que las empresas, los negocios, no se queden atrás y podamos seguir avanzando, ¿no? Leo el comentario, me detengo para leer el comentario de Yali, que dice que debemos de agudizar la vista, pensar más allá de qué nos genera y qué no nos genera valor, qué procesos podemos automatizar y cómo.
Y es lo que menciono, estoy totalmente de acuerdo. Muchas veces estamos muy arraigados en el famoso, es que así se hace, es que así se ha hecho, es que así funciona, es que si no ha fallado, no le muevas, porque así debe ser. Y tenemos que considerar que tenemos que cambiar, tenemos que evolucionar. El hecho de que tengamos un papel y lo hayamos usado por 10 años no quiere decir que esté bien que lo estemos usando, o no quiere decir que no sea un desperdicio que lo estemos usando. La parte de automatizar y digitalizar nuestros procesos se vuelve cada vez más necesario dentro de las industrias, ¿no? Y platica Chito acá de que debería de considerar el Business Process Management. Es parte de lo que menciono del software de management que platico. Es una de las partes importantes para la toma de decisiones. Es donde tú también tienes que involucrar software que te ayude o que te facilite la toma de decisiones dentro de tu negocio, empresa, operación o lo que se esté involucrando, ¿no? Es donde tú identificas los procesos, tienes un mapeo de los procesos, del manejo de tus procesos, y en base a eso tú puedes tomar una decisión donde tienes alguna oportunidad de mejora. Entonces es esta combinación de tecnologías que platicaba con la hiperautomatización. No es solo hablar de RPAs, hablo de RPAs porque es la punta de lanza. Una vez que RPAs entra Machine Learning, entra inteligencia artificial con el Machine Learning, entra los BPMs o Business Process Management, y entran otros factores que vamos a empezar a utilizar, ¿no? Como inclusive la automatización de la maquinaria, si tú utilizas una maquinaria dentro de tu proceso, ¿no? Tú puedes involucrar a una automatización para que te mande los datos y de forma automática tú puedes generar reportes, tú puedes tomar decisiones, llamar al proveedor. Todo tu proceso se vuelve automático. Y ponía el ejemplo por ser el más sencillo de Telmex, ¿no? Nos podemos meter en un detalle que creo que no es el foro, pero nos ayuda a entender un poquito que tenemos que identificar dónde están nuestras oportunidades de mejora dentro del proceso. Si ese reporte que todos los días mandamos, que nos toma 1 hora de mandar, genera un valor, ¿de qué forma lo podemos automatizar para que a nosotros nos quede esa hora para hacer una actividad que realmente sea importante para la operación, ¿no? Me detengo, me quedan un par de minutos, pero quiero contestar la última pregunta que me hace por acá Chito, de cuál considero que es el reto más grande para que una empresa comience con la hiperautomatización. Tienen que identificar esos procesos. Creo que lo contestaba sin querer cuando lo estabas escribiendo. Tenemos que hacer ese análisis estratégico sobre dónde estamos teniendo el desperdicio. Se estima que en estos próximos 10 años, mediante la implementación de RPAs, Machine Learning y demás, podemos llegar a optimizar hasta un 40% nuestros procesos. ¿Qué quiere decir? Podemos ser 40% más productivos, más eficientes y ahorrar un 40% de dinero. Estamos hablando de un mundo de dinero. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero hacer un análisis, no aventarnos, como vulgarmente se dice, aventarnos como el borras, o no aventarnos al ruedo sin estar preparados. Tenemos que tener ese grupo que mencionaba. Yo creo que el reto, y lo dice Yali totalmente, la mentalidad tiene que cambiar, de que tenemos que ser capaces de decir, ok, aquí hay un desperdicio y el hecho de que me lo quiten no quiere decir que me van a correr, no quiere decir que ya no soy eficiente o que ya no soy efectivo, que ya no soy productivo, que ya no soy necesario. Aquí yo tengo que levantar la mano y decir, señores, yo identifico que aquí le estoy perdiendo 1 hora. Simple y sencillamente el hecho de que tengas que llenar un reporte por 1 hora es ineficiente. Es totalmente ineficiente porque ese reporte no genera un valor el que estés dedicado 1 hora. Una RPA lo puede hacer. Pero tienes que identificar dónde están tus áreas de oportunidad. Creo que ese es el primero
paso y al final el paso más importante o el más difícil es el primero. Tenemos que dar ese primer paso. ¿Dónde estamos? ¿Qué necesitamos? Y cuál es el gap que tenemos para alcanzar ese primer paso. Entonces, el reto más importante es cambiar ese mindset. Tenemos generaciones muy grandes, tenemos generaciones muy jóvenes y nosotros estamos en el medio. Nosotros traemos ese mindset, gente de los 30 traen el mindset de sí, tenemos que automatizar y meter tecnología, hay que aprovecharla. Pero hay generaciones que dicen así se hace, no le muevas. Y esas generaciones tienen que trabajar y tienes que trabajar como ser humano, como recurso humano, en cambiar ese mindset de tenemos que ir adoptando estos cambios, ¿no? El mundo va moviéndose de una velocidad enorme y si no nos adaptamos nos vamos a quedar atrás. Ya vimos cómo muchas empresas tronaron este 2020 porque no encontraron un nuevo modelo de negocios, una oportunidad de automatizar, de cambiar sus procesos. Tienes que adaptarte y cambiar varias de tus actividades. Lo platico por experiencia. Ahorita muchas empresas, muchos negocios, muchos trabajos tienen a su gente hasta el tope por trabajo innecesario. Porque no están adoptando tecnología que es necesaria para liberarlos de esos trabajos. Porque seguimos queriendo abarcar todo utilizando un Excel, utilizando un Word, utilizando como medios de comunicación como un correo, donde creemos que ese tipo de flujo es el correcto. Tenemos que cambiar ese mindset. El correo lo puede mandar hasta un bot. El Excel lo puede llenar hasta un bot. El Word lo puede llenar un RPA si es necesario. Estamos hablando de cosas que hoy en día se conocen como la última tecnología. Es que tengo Excel y es que el Excel hace fórmulas. No, señores, tenemos que brincar al siguiente paso y el siguiente paso se llama RPAs. Y el siguiente paso es automaticemos nuestros procesos y eficienticemos las actividades que estamos haciendo. Yo creo que cuando hagamos eso, ese es el reto. Una vez que nos demos cuenta que podemos explotar la tecnología, vamos a poder llegar a ese siguiente paso de meter inteligencia artificial y entonces sí, la tecnología va a ser el 50% del trabajo y el otro 50% lo voy a hacer yo porque ya puedo enfocarme en unas actividades que realmente me generan valor. Entonces, tenemos que irnos moviendo. El comentario que dice Laurita es totalmente cierto. Los cambios van a generar movimiento. Si no cambiamos, no vamos a generar que se siga cambiando. Pero tenemos que ir moviendo un paso a la vez. Hiperautomatización es tendencia. Es lo que viene. Son los próximos 10 años. En los próximos 10 años cada vez vamos a escuchar este concepto más. Y vamos a ver cada vez más RPAs, vamos a ver cada vez más inteligencia artificial. Tenemos que prepararnos para esto que viene. 1. En conocimiento. 2. En aptitudes. Y 3. En identificar esas áreas de oportunidad. Una vez que tengamos identificados todo esto, en nuestro negocio, en nuestra empresa, en nuestro trabajo, visto desde cualquier rubro, vamos a ser más efectivos, más productivos, vamos a poder generarle mayor valor a la empresa. Entonces, tenemos que visualizarnos desde ese punto de vista. Hay que adoptarlo. Hay otras tendencias, se las iré platicando conforme pasen las semanas, pero esta es la 1, esta es la principal y tenemos que irlo viendo. El hecho de que sea una tendencia quiere decir que ya viene. Anteriormente, inteligencia artificial era difícil porque no teníamos los recursos tecnológicos para poderla aprovechar. Hoy en día tenemos Google, tenemos Amazon, tenemos IBM que tienen sus plataformas en la nube en las cuales tú puedes aprovechar todo el potencial sin invertir un solo centavo interno. Puedes comprar espacio en la nube de IBM y correr un proceso de análisis de datos directamente desde la nube. No tienes que invertir nada en hardware. Directamente desde la nube, por una renta mensual, tú puedes eficientizar tu proceso, identificar procesos, áreas de oportunidad y ya estás haciendo algo para ser más efectivo y más productivo, ¿no? Entonces, espero que les haya servido este tema de la hiperautomatización. Espero que les haya servido y aclarado un poquito el tema si tenían alguna duda. Y sobre todo,
que los invite a investigar qué podemos mejorar dentro de nuestros procesos. Muchas veces creemos que estamos bien, creemos que estamos siendo muy productivos y no nos damos cuenta de que traemos muchas áreas de oportunidad o algunas áreas de oportunidad de desperdicio que realmente no le está generando nada de valor a lo que yo hago, ¿no? Entonces vamos haciendo ese autoanálisis, vamos haciendo, identificando esas áreas de oportunidad y obviamente como jefes vamos viendo cómo podemos adoptar y adaptar estas nuevas tecnologías a nuestros procesos para que nuestros trabajadores sean más eficientes. Les agradezco que hayan estado conmigo en este live. A la gente que está en Facebook, a la gente que está en Instagram, muchas gracias por escucharme. Espero que les sirva esta plática. Lo pueden escuchar en el podcast, lo pueden escuchar en YouTube si lo quieren volver a escuchar. Y me pueden seguir en todas mis redes sociales donde estaré compartiendo más temas. Estaremos platicando durante más semanas sobre cada una de estas tendencias y más. No nada más vamos a hablar de tendencias tecnológicas dentro de las empresas. Por ahí traigo también temas que me han sugerido, como el uso de smartwatch para los niños. Todos estos temas son muy interesantes y creo que los iremos abordando. Entonces, les agradezco que hayan estado conmigo. Los espero la próxima semana en otra sesión de Hablemos Digital. Que pasen excelente tarde-noche y excelente fin de semana largo para todos aquellos que están en México, y los que están en Estados Unidos, pues ya les tocará el suyo. No se desesperen, ahí viene el 4 de julio. No, muchas gracias. Que pasen una excelente tarde y síganse cuidando. Nos vemos. Gracias a todos. Gracias.